día, queridos amigos y amigas que nos miran. Somos alumnos de la Universidad Privada de San Pedro Sula y mi nombre es José Arnaldo Patubón. En esta ocasión les quiero hablar acerca de la ética y sus principales características. Les voy a compartir una pequeña introducción, de lo que a continuación pues les explico que la relación que tiene la ética con otras ciencias como ser la sociología, la psicología, el derecho, la economía, la pedagogía, metafísica, teología y la religión. Seguidamente descubriré la evolución histórica de la ética partiendo de la etapa del mundo antiguo de Grecia, donde encontramos las exposiciones de los arcaicos, los clásicos y los helenistas. En los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y los helenistas, Epicuro. En la etapa medieval, a Santo Tomás, a San Agustín, y en la etapa moderna, a Kant y Descartes. En la etapa contemporánea, liberalismo, los utilitaristas, a Nietzsche, Karl Marx, y finalmente las características del anarquismo ético y del utilitarismo ético. En el caso del anarquismo, que no busca la ausencia del gobierno, sus representantes del anarquismo son Marx, Stirner en alemán, William Godin en inglés y Miguel Bakunin, que es ruso. Mis principales objetivos es exponerle la relación de la ética con otras ciencias, definirle la etapa de la evolución de la ética, analizar las características del anarquismo y el utilitarismo ético. La ética profesional nos habla que es el estudio de los valores inherentes al ejercicio de una profesión y que emanan de las relaciones que se establecen entre el profesionalista y la sociedad. La ética profesional también nos ayuda a seleccionar en un profesional el qué hacer cuando ocurre un problema en el trabajo y que causa también un problema moral. Y también podemos decir que la ética profesional encarna los valores y los objetivos de una profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas, la prestación de servicios eficaces y de alta calidad y la responsabilidad ante el cliente o consumidor. La relación de la ética con otras ciencias, pues la ética con la sociología tiene relación con la psicología, que se parece a la ética en cuanto a que también estudia los actos humanos, pero esta nos explica en el aspecto del hecho, y la ética solo se interesa en las normas del derecho de este acto, es decir, que la sociología solo estudia el acto como objeto material, el por qué ocurre, y la ética en cambio estudia la bondad o maldad de dicho acto y dicta normas de cómo deben ser, cómo deben estos pues. La ética con la sociología tiene relaciones entre la ética y la sociología, que la sociología estudia el comportamiento del hombre en forma global. Es una ciencia de hechos, mientras que la ética es una ciencia de derechos. La relación de la ética y el derecho es que el derecho es un conjunto de normas que rigen con una conducta humana, y en esto se parece la ética. Sin embargo, se difieren entre las normas propias de cada una. Existen 4 diferentes principales, que una son las normas de la ética, que son autónomas. Cada individuo debe darse sus normas propias, y las del derecho son heterónomas, o sea que las normas provienen de una autoridad diferente al individuo. Número 2, las normas de la ética rigen aspectos internos y las del derecho aspectos externos. Número 3, las normas de la ética son unilaterales. El cumplir de una norma no implica surgimiento de un derecho o una obligación por parte de otras personas. Y las del derecho son bilaterales, o sea que hay una obligación que implica un derecho y viceversa. Número 4, las normas de la ética son incoercibles, aun cuando no tienen un carácter obligatorio. Generalmente no conllevan un castigo explícito en caso de no cumplirlas. Y las del derecho son coercibles. La autoridad que ha establecido ciertas normas civiles tiene la facultad de exigir el cumplimiento de ellas, y para llevar a cabo dicha tarea impone vigilancia, fiscalización y sanciones
etc. La relación entre la ética y la economía son que la economía es ciencia que trata de la producción, distribución y consumo de los bienes materiales. Y sus temas son el trabajo, la mercancía, el dinero, la ganancia, la utilización del trabajo, el comercio, etc. La ética relacionada con esta ciencia en el aspecto de la vida del ser humano, su subsistencia, sus problemas, sus pecuniarios, su lucha diaria por el alimento, la vivienda y la ropa. Todo esto está afectado por la explotación del asalariado, la injusticia en el pago de los sueldos y la falta de higiene en las fábricas, la falta de esmero en el trabajo del obrero o la responsabilidad de los empleados. Los dos modelos, el económico y el ético, tienen que ir siempre entrelazados para así evitar la explotación del trabajador, la marginación del asalariado, la usura de los intereses cobrados a los países tercermundistas, la colonización del trabajo, la producción del gobierno de los países débiles. En fin, la ética tiene mucho que hacer en el campo de la economía. La relación entre la ética y la pedagogía. La pedagogía es el conjunto de la educación que consiste en lograr que una persona haga por sí misma lo que debe de hacer. En sí misma la educación es una disciplina que complementa la ética y viceversa. La ética dicta qué es lo que hay que hacer, en tanto que la educación muestra el modo en que podemos lograr lo propuesto por la ética. La educación es un arte, en tanto que la ética es una ciencia. Cuando la educación significa conducir o guiar, la ética muestra un modelo de conducta a seguir y la educación dice cómo conducir al niño dentro de ese modelo. Cuando educar significa lograr que una persona haga por sí misma lo que debe hacer, y la educación dicta cómo se debe proceder con el educando a fin de lograr su autonomía, la madurez y la toma de responsabilidad por parte de éste. La ética nos dice el qué hacer, mientras que la pedagogía nos dice el cómo hacerlo. Pues el educar es actuar de tal manera que el educando capte un sentido personal en la realización de valores, obligaciones y virtudes, los cuales constituye la ética como un conjunto de principios y conceptos abstractos sin ninguna aplicación práctica. Relaciones entre la ética y la metafísica. La metafísica contiene el fundamento de toda ciencia. Ella nos dice que tienen tanta validez la matemática y la física, la psicología y la ética, por supuesto. La metafísica nos proporciona y los explica los conceptos indispensables para entender la ética, tales como el de ser, bien, el valor, el acto y la potencia y la sustancia, el accidente y la materia y la forma, etcétera. Mismo que nos sirve como instrumentos mentales para captar el fondo de la temática y la ética. La relación ética, la metafísica, es la misma que la ciencia y su fundamento definitivo. La relación entre la ética y la teología, pues la teología en este caso, la teología moral trata de valoración moral de los actos humanos, mismo tema que el de la ética, pero esta última utiliza la razón como instrumento de su estudio y la teología moral, además de la razón, utiliza los datos de la fe como la Biblia y las fuentes afines. La relación entre la ética y la religión, pues la religión es la relación entre el hombre y Dios. Es un contacto íntimo de la persona con un ser infinito, del cual procede ante el cual puede ponerse gratificante o reconfortante. La ética se relaciona con la religión en la siguiente manera. Número 1, que una persona que mantiene un contacto íntimo con Dios normalmente obtiene
en ese contacto la guía personal de su conducta correcta. Se contacta simultáneamente el ser absoluto, el terreno de los valores y la fortaleza de conducirse en la vida cotidiana. 2. La religión institucionalizada tiene una serie de preceptos, la mayoría de ellos con un alto valor moral, como son la caridad, la humanidad, el sentido comunitario, la compasión, la piedad, la humildad, etc. El tiempo de la evolución y la historia ética en sus diferentes edades, en la media, en la contemporánea y la moderna. En las etapas de la historia, mundo antiguo, Grecia, en el año 4500 al 1200 antes de Cristo, la arcaica, la clásica y la helénica, su preocupación por determinar lo que está bien y qué está mal, aplicando unos códigos morales, en este caso, de infringirlos suponía un castigo. Su importancia en el mito es la explicación por qué está bien o mal estar referida en la religión. Los códigos, las normas morales vienen marcados por la tradición. Predominan las castas sacerdotales y los jefes se consideran dioses. La arcaica está en el siglo 8 al siglo 6 antes de Cristo. Homero escribe la Ilíada y la Odisea, en que se defiende la ética del mundo antiguo, con héroes mitológicos, con unos valores que estos héroes deben ser imitados. La clásica del siglo 5-6 antes de Cristo, la sofista, conjunto de filósofos que ponen en duda los códigos morales del mundo antiguo. Y también está el mundo antiguo en la etapa clásica, que surge en las ciudades de estado, que se gobiernan a sí mismas, se dividen en las sociedades, en alta, en nobleza, en burguesía, baja nobleza, y filósofos, agricultores y comerciantes, extranjeros, métecos y esclavos ciudadanos. Pues Sócrates dice que surge la ciencia de la ética que intenta demostrar la existencia de valores absolutos, el bien y la justicia. Pues el bien es la felicidad y las leyes son valores que el hombre puede alcanzar mediante el uso de la razón. El intelectualismo moral identifica saber con virtud y vicio con ignorancia. Platón dice que se supone al relativismo moral sofista que defiende los valores absolutos, el bien, la belleza y la verdad. Pues la característica es que el hombre posee con un alma inmortal, defiende al mundo espiritual. El mundo antiguo en etapa clásica dice que Platón dio unas formas para purificar el alma. Pues es el esfuerzo físico, el conocimiento e inteligencia, el cultivo de las virtudes morales, fortaleza, dominar sentimientos, templanza, dominar pasiones, prudencia y justicia. El mundo antiguo en la etapa clásica, Aristóteles dice que su ética tiene como finalidad alcanzar la felicidad buscando la sabiduría, porque es propio del hombre el uso de la razón. Nos dice que el campo de la ética de la política tiene dos virtudes, una que es la intelectual y la otra que es la ética. Pues el hombre también dice que hay partes apetitivas que se convierten en deseos y pasiones. También tiene una parte racional, que son las virtudes. El mundo antiguo helenista, Epicuro es el fundador y la finalidad de la vida es el placer racional. Tiene varios tipos de placeres que son naturales y necesarios, como comer y dormir. Naturales y no necesarios, que es el refinamiento. No naturales y no necesarios, la vanidad. La etapa medieval del siglo IV al XV después de Cristo se caracteriza por la influencia del cristianismo basado en los principios básicos de el hombre
que es criatura creada por Dios a su imagen y semejanza. La felicidad consiste en la unión con Dios y existe una vida después de la muerte, que es la vida eterna. La ética se basa en practicar las virtudes cristianas. Las principales exponentes son Santo Tomás de Aquino y San Agustín, quien nos dice que el hombre por naturaleza es bueno, ya que es hijo de Dios, pero para superar el pecado origina y necesita la terrenal y la maldad, injusticias, y de Dios bondad y justicia. Pues la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVII, el exponente es Descartes, que separa la razón y la fe. Kant, que es el futuro de la relación y es el sujeto pensante, ya que el conocimiento surge del sujeto. La moral heteronóma, que son las leyes impuestas por una autoridad ajena al sujeto, y Kant las rechaza. Moral autónoma, la moral que tiene en sí misma su propia ley o principio, que nada es bueno o malo, lo que cuesta es la intención. Y los imperativos son cumplir nuestros deberes. Los imperativos hipotéticos nos indican lo que debemos hacer, y los imperativos categóricos nos dan una opción a elegir y se imponen. En la etapa contemporánea del siglo XIX, los existencialistas definen que el hombre está condenado a ser libre. La moral no tiene que ver con Dios. Mis actos repercuten en mí y en los que me rodean. Karl Marx describe la moralidad como una propiedad de la conducta de uno y condiciona por la existencia social e histórica como aquellos valores morales que unen o separan a los seres vivos. Las características del anarquismo ético y el autoritarismo ético. El anarquismo etimológicamente significa que la ausencia de gobierno, que son representantes del anarquismo son Marx Stirner, que es un alemán, William Godin, que es inglés, y Miguel Bakunin, que es ruso. El Estado es el enemigo del hombre. Elimínense el Estado y desaparecerán los males de la vida humana. Positivamente, el anarquismo recomienda una vida sencilla, una vida de actividad no artificiosa y de placeres y no complicados. Los anarquistas declaran que la guerra a las normas morales, al derecho, a la religión, al Estado y a la familia solo reconocen una norma, que es la norma que proviene de la naturaleza, y que naturalmente pues el hombre es libre, pues. Pues de ahí la idea de Juan Jacobo Rousseau dice que el hombre nació libre, vuelvo y lo repito, y está donde quiera encadenado. Se convierte en uno de los principios básicos del anarquismo, el cual intenta romper las cadenas mediante la reorganización de la economía y la política para liberar al hombre de la opresión del Estado. Miguel Bakunin dice que la religión es una locura colectiva. La iglesia es una especie de taberna celestial y el Estado es el principal opresor de la humanidad. En el aspecto ético, Bakunin piensa que la moral no tiene otro origen, otro estímulo, otra causa, otro objeto que la libertad. La moral misma no es otra cosa que la libertad. El ideal ético se encuentra en la libertad individual. Para ello es necesaria la destrucción de todo sistema normativo que la impida. Una de las características del anarquismo ético y el utilitarismo ético es que el utilitarismo determina que la oposición más ética es la que produce mayor beneficio para el mayor número de personas. El único marco moral que puede ser usado para justificar el uso de la fuerza militar y hasta la guerra. Ya que no podemos adivinar el futuro, es difícil saber con certeza si las consecuencias de nuestras acciones serán buenas o malas. Este es uno de los límites del utilitarismo. Les voy a dar las conclusiones. Bueno, la ética, cuando se relaciona con otras ciencias, estudia la bondad o la maldad de los actos.
también es una ciencia de derechos. Se relaciona con el aspecto de la vida, sus luchas diarias, la ética, y busca entender el ser, el bien, el valor y los actos, etc. Las normas de las éticas son autónomas, se rigen por aspectos internos, son unilaterales, incoercibles. Las normas éticas sirven para regular las acciones de los seres humanos, especialmente respecto a sus efectos sobre otras personas. La evolución de la ética a través del tiempo en la etapa del mundo antiguo está los arcaicos, que era Homero, y los sofistas clásicos. Los clásicos, que son Sócrates, Aristóteles y Platón, y la helénica, que son Epicuro. Seguido de la etapa medieval, que se caracteriza por la influencia del cristianismo. En la etapa moderna separa la razón de la fe, y finalmente la etapa contemporánea, que nos presenta al hombre libre y también utilitarista y existencialista. El anarquismo ético se encuentra por la ausencia del gobierno en el Estado. Es el peor enemigo del hombre. Se hace guerra a las normas morales de derecho, religión, Estado y la familia, que busca una vida sencilla. En cuanto al utilitarismo ético, se enfoca en los resultados de las acciones, pero este tiene problemas con la justicia y los derechos individuales. Hasta aquí llega mi pequeña exposición, amigos y amigas. Espero que les haya gustado.